cubanas aquí en FIU, que estamos organizando este evento y estamos muy contentos de tener aquí. Aparte de los personajes que habíamos anunciado, la otra parte evidentemente va a estar por Skype, pero bueno, bienvenido nuevamente a David Escalona, de Omni Zona Franca, Raudel Collazo, de Cuadro Patriota. Se va a comunicar con nosotros Silvito el Libre y Aldo de los Aldeanos por Skype en breve. Antes de comenzar, quiero dar las gracias primero sobre todo a la doctora Nora Gámez Torres, que es la que realmente tuvo la iniciativa de este evento y es una experta en el tema que vamos a discutir hoy. Ella va a estar a cargo de la conversación inicial y de moderar las preguntas y respuestas. También a Pedro Vidal, que tengo aquí a mi izquierda, que es realmente el enlace fundamental con nuestros invitados de hoy. Pedro preside la Fundación Cuban Soul Foundation. Y antes de pasarle el turno a Nora Gámez, quiero pedirle a Glenda Almela, que es una de las representantes de la Asociación de Estudiantes Cubanoamericanos, que también está cooficiando este evento, que se dirija a ustedes para que les hable un poco de su organización. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias al doctor Tuani. Yo soy representante de la Asociación de Estudiantes Cubanos Americanos aquí en FIU. Si tienen un minutico, por favor, darnos su email para poderle mandar una información acerca de nuestra asociación. Nuestra asociación está en el campus para promover todo lo que tenga que ver con Cuba, como sea culturas o con eventos sociales. Si me pueden, por favor, dar su email y yo les mando un email diciéndole más información. Muchísimas gracias. Gracias, Glenda. Y antes de que se me olvide, quiero también dar las gracias a Aimee Correa, nuestra gerente de Asuntos Públicos. Muchos de ustedes reciben las comunicaciones que Aimee envía, y Alfredo, que está trabajando detrás de las cámaras, que es uno de nuestros estudiantes asistentes. Así que bienvenidos otra vez y que disfruten del acto, ¿no? Bueno, buenas noches. Nuevamente les reitero la bienvenida y es un placer recibirlos en FIU, en este evento organizado por el Instituto de Investigaciones Cubanas. Ante todo, debo agradecer al doctor Juan Duani, su director, por el apoyo brindado desde la concepción de esta actividad, y a Aimee Correa por asegurarse que todo estuviera listo para este encuentro. Asimismo, quisiera agradecer a Pedro Vidal, presidente de Cuban Soul Foundation, por su entusiasmo y su ayuda con la coordinación. Bueno, tenemos el placer hoy, finalmente, después de unos contratiempos, de tener con nosotros a 4 de los raperos más importantes del movimiento del hip hop cubano. Aldo Rodríguez Vaquero, miembro del grupo Los Aldeanos; Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota; Silvio Olián Rodríguez, más conocido como Silvito el Libre; y David Escalona, del colectivo Omni Zona Franca. Démosle primero la bienvenida con un fuerte aplauso. Que coincidieran estos 4 artistas aquí en Miami es realmente un evento único que no queríamos desaprovechar, y es también un síntoma de ciertos cambios que se están dando en Cuba y su diáspora. Para contextualizar un poco la obra de estos raperos, habría que decir que en Cuba las artes, y en especial la música popular, ha reemplazado a los medios de comunicación tradicionales, oficiales, en la discusión de temas medulares, importantes, que son silenciados por el discurso oficial. La música popular funciona en este contexto como un medio de comunicación afectiva, y eso le permite traducir problemas sociales e ideas políticas al idioma más accesible de la vida cotidiana. Desde sus inicios, el hip hop ha mostrado un fuerte compromiso con la realidad social de la isla, y como ningún otro género, el hip hop se ha constituido un espacio de debate racial y rearticulación del activismo negro en Cuba. El rap ha cuestionado el mito nacional del mestizaje como recurso simbólico para abordar el tema racial de la agenda pública en el país, y más recientemente se ha radicalizado, y raperos como los aquí presentes han criticado sistemáticamente y de modo directo las políticas del Estado y sus líderes. O sea, los textos y performances de Aldo, Raudel, Silvito y David ejemplifican, como diría John Scott en su libro La dominación y el arte de la resistencia, esos raros momentos de electricidad política en los que el guión oculto
de los grupos subordinados llega a la arena pública y es hablado frente al poder. Es por eso que en un país donde las formas tradicionales de participación cívica y política están severamente restringidas, la esfera pública cultural construida por la música popular y en especial por el hip hop puede ser vista no solo como un ensayo de la política, de búsqueda de soluciones imaginarias a problemas reales, como diría George Lipsitz, sino también como una práctica política en sí misma, es decir, como un modo de reconfigurar y encauzar las prácticas individuales y colectivas. Hoy estaremos conversando sobre estos temas y también, por supuesto, aquellos que sean de interés de ustedes. Permítanme conversar con ellos alrededor de 20 minutos, media hora, luego tomaremos preguntas por otros 30 minutos y después todos disfrutaremos de la música de estos artistas. Entonces, si me permiten, regreso a mesa y rápidamente dirijo mi primera pregunta a Raudel, porque como decía anteriormente, el hip hop se ha convertido en un actor fundamental en la promoción del tema racial en la esfera pública cubana. Sin embargo, la propia fragmentación del movimiento que yo percibo, ya sea por la propia movilidad de los artistas, o sea, muchos se han ido del país, o por los intentos de cooptación del Estado a través de la Agencia Cubana de Rap, ha hecho que quizás esta agenda racial haya perdido un poco de visibilidad. ¿Tú crees concretamente que el hip hop ha dejado a un lado esta agenda racial? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, en tu caso particular, ¿qué importancia tiene el tema racial en tu obra? Ok, buenas tardes a todos. Primero, a mis hermanos que están del lado allá, bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? Lo primero que siento es que el hip hop cubano en específico es un hip hop altamente reivindicativo, no solo de los temas raciales, sino de los temas sociales que en Cuba son verdaderamente conflictivos para el discurso oficial. Primero, si tú ves la composición del movimiento de rap cubano, casi en su totalidad es negro. Definitivamente salido de las márgenes, salido tú sabes, de las entrañas del pueblo, donde está la gente, de donde están los obreros, donde está la gente que trabaja, donde está una juventud quizás un poco fuera de lo que son los privilegios estatales o gubernamentales. Y obviamente, salido de ahí, es absolutamente imposible que nosotros no representemos ese tipo de dificultades que el cubano vive a diario, incluyendo el discurso racial. En los temas de los raperos, de los artistas del hip hop cubano, el tema racial es un elemento bien fundamental. No creo para nada que lo hayamos dejado a un lado, sino que le hemos dado una nueva cara quizás. Pero siguen los problemas. Nosotros hablamos no solamente por los hombres negros de Cuba, hablamos por todos los cubanos. Por todos los cubanos que están en la situación que todos conocemos que están. Pero fundamentalmente en Cuba hay una intención del gobierno cubano de invisibilizar el tema de racismo en Cuba. Y digo el tema de racismo porque el racismo en Cuba es un hecho. El racismo en Cuba es un hecho y a partir de los años 90 todos sabemos que fue mucho más visible. Pero definitivamente en Cuba hay un racismo institucional y quizás un racismo más cultural, que llaman el racismo cultural, que como somos una herencia del esclavismo, qué sé yo, pero hay un discurso institucional que quizás el discurso oficial trata de callarlo. Y nosotros con nuestras letras, con nuestra actitud, lo hacemos bien visible. No ha desaparecido para nada de los tópicos de las letras de equipo cubano el tema del racismo, porque es un tema puntual. Y es un tema tan puntual que al punto de que ocurra o no una transición en Cuba, el tema del racismo, del fuerte racismo que existe hoy todavía en Cuba, tiene que ser algo fundamental en la agenda política de cualquiera, del que esté y el que venga. Por eso creo que nosotros de alguna manera reivindicamos ese tema y todos los demás, pero fundamentalmente ese tema todavía estamos muy activos con el tema del racismo, porque es un tema del que no se habla en Cuba o se habla poco y es uno de los temas más problemáticos de la realidad cubana, independientemente de lo Sí, sobre todo estaba pensando
Unidad sobre el Estado está organizando una serie de comisiones para tratar este tema, y entonces hay una especie de debate dentro del Senado de la Unidad de si esta agenda racial debe venir desde abajo o debe venir del Estado, o sea, determinados oficiales de esas instituciones quieren promover una agenda racial manejada por el Estado. En ese caso el hip hop está entonces como echado a un lado como actor fundamental de ese tipo de... No, primero, a hip hop ellos no lo van a incluir nunca. Al rap cubano ellos no lo van a incluir nunca. El rap cubano como protagonista de lo que ha venido siendo fundamentalmente los últimos 10 años, bien crítico con la sociedad cubana, bien crítico con el poder gubernamental, bien crítico y bien posicionado en lo que dice, cómo lo asume. Ellos no van a incluir en ningún tipo de discusión a hip hop. Nosotros nos toca seguir en la calle, nos toca seguir haciendo esas letras reflexivas, profundas, críticas. A nosotros nos toca porque definitivamente no nos van a incluir. Y pienso sobre todas las cosas que el gobierno cubano, si verdaderamente quiere hacerle frente, quiere asumir una posición verdaderamente de resolución sobre el fenómeno de racismo en Cuba, tiene que comenzar por llevarle un debate nacional en el seno del pueblo y sacarlo de las instituciones, porque no creo que las instituciones, 50 años, 60, 70, han demostrado que las instituciones no van a resolver el fenómeno. Eso hay que llevarlo a un debate abierto nacional donde haya una inclusión de los verdaderos entes del pueblo discutiendo este asunto. Porque si se queda a nivel institucional, si se queda tras una oficina, si se queda tras un departamento, si se queda tras un teatro o algo así, no, poco se puede hacer, aunque haya toda la intención del mundo. Eso tiene que abrirse, el debate tiene que abrirse, hay que involucrar a la sociedad civil, hay que involucrar a la gente, hay que darle voz, hay que plantearse estrategias que verdaderamente pretendan buscarle una solución al fenómeno. Pero no creo que institucionalizándolo, discutiéndolo a nivel de intelectuales, va a resolverse nada. Con todo el respeto que merecen los intelectuales en Cuba, o la mayoría de los intelectuales, han hecho poco o casi nada. El racismo en Cuba está tan crudo como puede haber estado en cualquier época. Hoy, en Cuba. Y los intelectuales que han hecho, que han dicho, y los que se han atrevido a asumir una posición crítica, contestataria con este fenómeno en Cuba, todos sabemos lo que ha pasado. Ok, yo creo que lejos de institucionalizar el fenómeno, aunque, lo pueden institucionar, lo pueden discutir, pero tienen que abrir la discusión, tienen que involucrar al pueblo, a la gente, y más aún a los protagonistas, a los que están padeciendo el fenómeno. Eso es verdaderamente lo que se debe hacer, un debate nacional y abierto con una inclusión absoluta de la gente. Gracias, Robert. Bueno, tengo una pregunta para Aldo. Muchos académicos norteamericanos que estudiaron el hip hop en la década anterior hicieron mucho hincapié en lo que ellos veían como similitudes entre la ideología revolucionaria del Estado cubano y, digamos, un cierto discurso antiimperialista del hip hop. Sin embargo, ya a mediados de los 2000 es muy evidente que hay una escisión en el movimiento de hip hop entre quienes como ustedes deciden hacer un hip hop mucho más crítico e independiente de las instituciones y aquellos que deciden seguir asociados a instituciones estatales como la Agencia Cubana del Rap. Entonces, Aldo, ¿qué te lleva a ti a radicalizar tu discurso en ese momento? Por ejemplo, que se ven canciones ya como Viva Cuba Libre, La Naranja se picó, Héroe. Bueno, hay mucha, como decimos un buen cubano, mucha marihuanería en Cuba por muchas personas, y bueno, eso es un día que tú te paras y tú dices, bueno, ¿hasta cuándo me voy a estar quedando? Y te levantas y le cantas 40 aquí, sobre todo. El problema que existe entre los raperos que no están institucionalizados y los que sí, no siempre tiene que ser por una definición política. Porque yo tengo hermanos que están en la agencia RA, que siguen haciendo su trabajo, y son hambre por la causa. Y además existe esa diversidad. Para mí no tiene ningún problema que alguien opine a favor de algo. No estoy en contra de eso. Me parece bien la diversidad de criterios. Pero sí, yo por lo menos tengo mi forma de ver las cosas y estoy con lo que siento, a ver si usted me entiende. O con mis sentimientos, mi forma de ver las cosas. Y entonces un día dije, no, porque yo soy un ser libre, ¿me entiendes? Y ya, y bueno, por ese camino que cogí yo, hubieron otros artistas también que trazaron el suyo, como los mismos hermanos de Chamuín, que han sido por su labor, ¿no? Lo que hablan, le han tomado han tomado represalias fuertes con él, y sin embargo sí, donde quiera que estén,
en Estados Unidos, en Hungría, en la agencia, en la calle, donde sea, ¿entiendes? Pero por lo menos yo me cansé un día de eso y me uní con el hermano que canta conmigo y teníamos los dos las mismas ideas y empezó a funcionar. Todo el mundo me decía que estaba viéndome loco, pero como nadie lo había hecho o se había hecho de otra manera, no igual a la de nosotros, empezó a caminar la música y de memoria en memoria y los discos y no sé qué, y así como todo eso no se da ahora, ¿sí? Porque espectáculo cero. ¿Sí? Hay que ver las cosas que hay que hacer para uno poder cantar en Cuba. Es imposible, pero cuando te dejan cantar, ellos te llevan una lista de canciones que no pueden ser tocadas. ¿Entiendes? Esa misma que usted me dijo, la naranja se picó, el no sé cuándo, todo eso se dice, mira, esta cancioncita, que no me la esté cantando. Porque saben que uno tiene poder sobre la juventud cubana, ¿me entiendes? Hay cosas que influyen mucho, y nosotros de rap cubano, no solo los haitianos, ¿entiendes? Sino muchos los artistas influyen mucho en la juventud cubana. Ese mismo hombre que usted tiene al lado, eso es separar discurso y la gente sabe lo que está hablando y que no estamos hablando mierda. De hecho, para seguir con ese tema de la censura, quería preguntarle a Silvito, que ha dicho en entrevistas anteriores, cómo efectivamente no te dejan actuar en Cuba, que has sentido el hostigamiento de la policía. Quisiera que le contaras un poco a los estudiantes que están aquí, que quizás no están tan familiarizados con esa realidad, cómo funciona la censura al hip hop en Cuba. Bueno, yo empecé a hacer música en un municipio de la provincia de Holguín que se llama Banes. Yo no soy criado en La Habana. Y ahí fue donde di mis primeros pasos en esto y lógicamente en el campo es mucho más esas expresiones son mucho más, se triplican en los campos porque la gente tiene como sin menospreciar a nadie, sin decir, la gente tiene la cabeza un poquito más cuadrada y está un poquito más montado por un patrón que es el patrón que están viendo de toda la vida, ¿entiendes? Y todos se lo toman muy a pecho y se toman la revolución muy a pecho, aunque se estén muriendo de hambre, y se toman muchas cosas así, ¿sabes? Y entonces a mí me tocó empezar por allá, que era un poco más riguroso. Y aparte no había ninguna agencia, nada que acogiera a los raperos como tal, y era un poco más difícil porque las instituciones de cultura que había no estaban acostumbradas a ese tipo de discurso musical. Y era visto como desde el primer momento como una amenaza, y fue un poco más difícil. Festivales, que te puedo decir, Romerías de Mayo en Holguín lo bajaron esposados por cantar una canción que ni siquiera habla tan directamente como las canciones que hago hoy en día, como las que hacemos hoy en día, ¿entiendes? Por una canción que decía por parábola, que criticaba cosas que nos estaban pasando en ese momento, en ese lugar. Y nos bajaron esposados y nos metieron presos y no nos dejaron cantar más nunca. Y nos metieron una censura de 1 año sin poder tocar ningún escenario, ahí en la provincia. ¿De qué año estamos hablando, Silvito? O sea, discúlpame que te interrumpa. ¿En qué año sucedió eso? Eso de la Romería de Mayo fue en el 2005. Pero yo empecé en el 2003 en Banes. Eso es un municipio de la provincia de Holguín. La censura en Cuba funciona por recadito. Bueno, puedo cantar aquí, no puedo cantar allá, mira qué van a hacer. Te mandan a alguien y tú le dices, bueno, pero ¿quién es este jefe de esto? Nadie. Es un guanajón que viene y te dice, mira, no puedo cantar. Eso es así, recadito. Y a veces hasta con los mismos raperos, ¿me entiendes? Mandan a un rapero, oye, ve a decirle a fulano que no puede cantar. ¿Me entiendes? Ve a decirle a fulano que no puede cantar. Y dice, bueno. Otra vez que vi también mucho eso fue un 6 de noviembre. Me recuerdo la fecha porque ese mismo día marchamos por la calle 23 con carteles por no a la violencia. Después de eso yo me fui por un concierto que había en La Habana Vieja, en la Plaza Vieja, que era una exposición de pintura. Y yo tenía que cantar en ese concierto, era un concierto mío en ese lugar, ¿entiendes? Y yo tuve que entregar con una semana de anticipación los temas que yo iba a cantar en ese lugar, que la directora muy amable se me acercó y me dijo, mira, esto no soy yo, por mí tú puedes cantar aquí lo que te dé la gana, pero me mandaron a pedir los temas. Y como 2 días del concierto, me citaron ahí de nuevo para decirme los temas que podía cantar y los temas que no podía cantar. Con el repertorio de ese con otro artista. Esos son ejemplos por arriba. Bueno, para seguir con ese tema, que quisiera que David también compartiera con nosotros un poco su experiencia
de producir no solo música, sino también artes visuales, en esa economía, digamos, alternativa, ¿no? En esa red de producción cultural alternativa que está fuera de la acción del Estado. O sea, cuán difícil es producir música, producir arte en esas circunstancias. Y una segunda pregunta, ¿qué influencia real tú crees que tenga esta producción cultural alternativa en los jóvenes en Cuba? Bueno, lo primero es, tienen el pingüino a full, un tremendo frío. Nosotros somos un grupo que somos artivistas. Está bien dicha la palabra, artivistas, porque hacemos arte y activismo. O sea, somos pintores, músicos, poetas, pero también creamos espacios para que otros músicos, pintores, artistas se proyecten. Creamos festivales, este tipo de cosas. En el 2009, hasta el año 2009, teníamos un espacio en la Casa de Cultura de Alamar, o sea, era una institución, y ahí organizamos un festival que ya tiene 15 años, se llama Poesía Sin Fin, donde aglutinábamos toda la cultura alternativa alrededor de todo el país. Traíamos gente de todas las provincias, pero bueno, como era alternativo, ya empezó a pasar todo esto, de que no puede venir fulano, no puede venir mengano, y ya estábamos creciendo y íbamos a meter ya un festival en Alamar, en el anfiteatro, en Plaza África, con luces para el cielo, veníamos muy voltajeados. Y ese año ya vino el viceministro y nos dijo que nos íbamos a divorciar, así en esos términos. Nosotros nos divorciamos, hagan lo que le dé la gana, váyanse para su casa, hacer lo que ustedes hacen, pero ya en ninguna institución ustedes pueden. Entonces, como grupo nos prohibieron, ya no podemos hacer nada en ninguna institución. Y todos los cines, todos los teatros, todo lo que hay en Cuba es del Estado, todo es de ellos. Entonces, nos votaron por esta talla misma que estaba hablando ahorita Aldo, que viene aquí y te dice, oye, mira, no puedes cantar. Nosotros no quisimos hacer eso y entonces nos metieron un operativo de eso de policía en el techo y una historia esa de película. Y nos botaron de la Casa de la Cultura y fundamos algo que le llamamos las Casas Templos del Arte, que es en nuestras propias casas. Empezamos a hacer festivales en nuestras propias casas, con total libertad, sin censura, promoviendo cine independiente cubano, movimiento de hip hop, a bandas de punk rock como El Porno para Ricardo, a gente de teatro, de la poesía, todos alternativos. Y nos hemos mantenido ya algunos años haciendo esto en nuestras propias casas. Hemos fundado varias casas de este tipo. Fundamos, por ejemplo, programas como Estado de SAC junto a Antonio Rodríguez, que empezó a hacer primero un intento de hacerlo en alguna institución o algo así, y también fracasó, como todo lo que tú haces ahí, así auténtico y libre. Y esa es nuestra situación actual, para darte un poco el panorama. Y la segunda pregunta que tú me haces, ¿de qué sirve? Me parece que o sea, por supuesto que sirve, porque lo estamos haciendo. Y cuando yo era niño, iba a Mataperreal, al río de Cojima, y el río estaba sucio, ¿no? Pero de la orilla del río salían unos manantiales de agua cristalina que se podía tomar. Y entonces yo no entendí bien, yo me la tomaba, me la echaba en la cara, pero pasaron los años y volví a ir al mismo río, ya más grande. El río seguía sucio, o estaba más sucio todavía, tremenda peste el agua y todo eso, pero los manantiales cristalinos seguían ahí. O sea, a esos manantiales no le importa si el río está sucio o no. Ese es su trabajo. Echar agua limpia, y ese es su trabajo. Y eso me enseñó a mí, y yo digo, bueno, entonces ¿qué hago? O me pongo a gritar como un loco o empiezo a hacer algo ya con mi vida, ¿no? Me parece que uno da lo que uno tiene. Para uno dar $1 necesita tener $1. Para uno dar amor no necesita sentir amor. Para uno dar libertad uno debe ser libre. Para dar algo real que uno tiene. Y entonces he basado toda mi vida en enfadarme conmigo mismo, con mi historia, soy mi enemigo, ¿no? Y mi amigo, mi todo, para tratar de superarme a mí mismo, alcanzar un estado de ser más noble, más, y trato de fortalecerme para poder dar algo real a mi comunidad, algo que yo sienta, algo de amor, algo de paz, algo de libertad. Y entonces el grupo de nosotros se proyecta desde ahí, desde un espacio de diálogo abierto, donde todo el mundo opina, no sé qué, guau. Yo creo que mencionaste un tema muy importante, o sea, cuando dicen que ustedes son activistas, y de hecho quería preguntarles rápidamente a todos,
sobre este tema, porque si bien ustedes todos tienen un compromiso con el arte político, digamos, alguno en algún momento ha también reivindicado su derecho a que lo traten como artista y no como un político. Entonces quisiera que rápidamente ustedes pensaran qué diferencia el rap del activismo político para ustedes. En Cuba todo mezclado con política, pero más que un compromiso con esta cultura política, tenemos un compromiso espiritual, porque no todas las canciones de nosotros hablan de política. Si el gobierno, nosotros hacemos canciones, bueno, es lo que está diciendo mi hermano. Yo creo que para poder mostrar algo, tiene que tenerlo, y eso es lo que nosotros tenemos, amor por esta cultura, por ejemplo, porque a muchos de nosotros nos sacó la vida. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí solamente hablamos del gobierno. Yo tengo una canción con el hermano que habla sobre nuestros hijos, que habla del amor, ¿me entiendes? No siempre es con la política. Yo creo que no es necesario que me vean como un artista, porque eso por lo menos a mí no me interesa. A mí que me traten bien, ¿me entiendes? Como ser humano, simplemente. De hecho, cuando uno está escribiendo esas canciones, uno no está pensando en la gente de arriba ni nada de eso. Uno está pensando En la gente de abajo. En la gente de abajo, uno no está pensando si van a tomar lo político. Uno ni siquiera piensa en la palabra política. Uno está diciendo las cosas que le están pasando a uno y que desgraciadamente tienen que ver con la gente de la política, con la gente de arriba y todo eso. Y antes yo me molestaba un poco cuando me decían político, pero bueno, realmente es una cosa que es lo que uno hace canciones de amor, uno hace canciones de... Yo soy también un enamorado político y lo otro lo que sea, ¿entiendes? Porque hago canciones de amor, hago canciones de política, hago canciones a la familia. Nosotros no somos raperos, nosotros no somos políticos, efectivamente, somos raperos. Pero ¿ustedes creen que es excluyente esa identidad? No, definitivamente, yo pienso, hay una cosa muy clara. En Cuba, todo, absolutamente todo es politizado, pero de la otra manera. A mí no me molesta hablar de política. Ahorita yo conversaba con los periodistas y les decía de que no es malo hablar de política. ¿Por qué? Si la política influye y modifica todos los minutos de nuestras vidas, no es malo hablar de política. En Cuba es un caos hablar de política. En Cuba, cualquier cosa que no esté dentro de los parámetros del gobierno, ya te acusan de cualquier cosa. De cualquier cosa. Terrorista. Sí, definitivamente es así. Nosotros, como decía Silvito, nosotros no hacemos canciones con un fin político, pero definitivamente en la gente y sobre todo en el gobierno tiene ese impacto. Cualquier cosa que nosotros hagamos, ellos están mirando a ver, ellos quieren escuchar la canción primero que la gente en el pueblo para ver qué es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces es complicado porque todo lo politizan. Así dice, mamá te quiero, ellos dicen, no, está diciendo mamá te quiero. Son tan brutos que hay veces que uno dice algo en parábola o algo que no tiene que ver nada con política y ellos se piensan que es política. Ya, porque están demasiado condicionados, ¿no? Definitivamente están demasiado condicionados. Yo tengo una canción que se llama No Más Discriminación, que es una canción que yo hice bien fuerte en contra del racismo en Cuba. Por favor, la vida, yo cantar esa canción en el baño de mi casa. Porque eso me hace un atraco peor que el de Bin Laden. De yo nada más intentar mencionar que voy a cantar esa canción. Entonces es una cosa complicada. Estoy hablando de un fenómeno que está pasando en Cuba. ¿Cuál es el problema? Negativo por esa parte. Sin embargo, David mencionaba, él mencionaba la palabra activismo en algún momento y hablabas de crear espacio. O sea, entonces, ¿tú crees que puedes hacer las dos también cosas ya eso es, esa gente también llega a punto de la ridiculez, porque es ridiculez. Porque es más, si a mí me da la gana de ser político, soy político. Y si quiero ser lo que yo quiera, soy lo que yo quiera. Y ya está. Uno debería manifestarse como le da la gana en la realidad. Y en ninguna canción, en ni una sola canción mía, yo le canto a un hombre. Yo le canto a una esencia, ¿no? A alguien que se corrompe por el poder, pero ese puede ser mi presidente, puedo ser yo. ¿Qué pasa? Que uno canta muchas cosas que las le sirven a ellos porque están todos corrompidos por el poder, en la corrupción y en el descaro. Entonces uno está cantando ese tipo de cosas para ellos y para que venga atrás. Porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo no pincho ni para el César ni para que venga atrás, ni para ningún César. Yo estoy echando pila para que venga, para cuando yo me muera. Si lo ponen en un cassette de futuro, no sé, Filiberto II, Castro III, ya sepa también, o como se llame, ¿me entiendes? O Adolf, wherever is talking to me. Y eso es esencial.
Y ya. Tocaste lo tercero. No, quería preguntarles ahora, o sea, otro tema también importante que tiene que ver con esta experiencia de ustedes ahora en la Florida. Y Aldo, cuando yo vi Revolution y también en algunas canciones, ustedes o sea, estaba claro que tenían determinadas opiniones críticas sobre algunos grupos del exilio, algunos medios de prensa. Sin embargo, ahora cuando escucho esta canción Cuba, que cantan ustedes juntos, me parece ver como una mayor comprensión ahora de la migración, de los dilemas del exiliado. ¿Cómo a ustedes les ha cambiado, digamos, la visión que tenían de la migración y de Cuba a raíz de que están viviendo ahora un tiempo aquí en Estados Unidos? Aquí, cubano, exiliado, o sea, para mí es cubano. ¿Entiendes? Aquí hay un problema muy difícil con esto de la política, con los exiliados, con los no, porque hay mucho odio y muchas cosas malas que han pasado. Yo personalmente no tengo nada que ver con él, ¿me entiendes? Yo lo dije en una canción hace poco, yo soy un mambí con y sin vigilia, mambisa. Yo respeto mucho a todo el mundo, pero me está diciendo ahorita que estoy nada más con lo que yo siento. Yo vine aquí porque en Cuba no tengo internet y tengo que llevar mi trabajo, porque sí, serio, no tengo manera, no existe manera de tú. Yo empecé a hacer esto hace 10 años, ¿no? Pero de todos los discos que he hecho, la mayoría me lo han robado y se ha jugado. Y entonces con los medios también hay un problema, porque a los medios cuando tú vas a un programa de televisión no te preguntan a ti cómo tú estás o qué te hace falta para seguir creando, un ejemplo, ¿no? Ellos te preguntan qué tú crees de Fidel Castro. Cubano Fidel Castro, ¿entiendes? A la manera de mis cosas, creo que es el momento de ponerlo en esto a todo esto, porque yo soy de una generación de la cual no le hizo daño a nadie, si no le hicieron daño a ella, ¿entiendes? Y estamos cargando con los problemas de mucha gente. Yo pienso que hay que ir mirando para adelante, porque sí hay una historia atrás y la que viene ahora, vamos a estar sufriendo toda esta historia que pasó durante toda la vida, hay que buscar una manera de solucionar esto. Yo no he matado a nadie, no he fusilado a nadie, no le he quitado la vida a nadie. Estoy muy feliz porque estoy aquí ahora mismo, estoy vivo, haciendo música y realmente soy un artista independiente. Y nosotros estamos tratando de llevar eso que estábamos haciendo en Cuba, tratando de que sobreviva aquí lejos. Con la misma, cuando yo tenga todo mi muñeco armado, ¿me entiendes? Que yo sepa que nadie más me va a robar, yo me retorno para mi tierra, ¿entiendes? Pero ya yo sí. De hecho, para cerrar este segmento, quería preguntarles justamente de eso. Quisiera que todos rápidamente, brevemente, se refirieran a este tema. O sea, ¿qué futuro le ven ustedes al hip hop cubano ahora que efectivamente ustedes pueden vivir y trabajar entre Cuba y la diáspora? O sea, ¿qué ventajas, qué posibilidades se abren? Este hombre que está al lado tuyo decía con vida, esos hombres ahí, porque esa gente representa el rap cubano. El rap cubano yo no sé, porque hay una nueva generación y yo creo que hemos sembrado bastante en la mente y hay mucha gente que se han sentido inspirados cuando el trabajo de muchos de nosotros. Pero el rap cubano todavía yo creo que no es como un deporte. O sea, el que es atleta tiene que parar de correr un día porque se pone bien, ¿entiendes? Pero yo creo que el rapero no. El rapero, mientras exista, puede seguir escribiendo. Y si ya no puede cantar porque no tiene voz, como yo que me estoy jodiendo, se la puede dar a otro para que la cante. Yo creo que el futuro del rap cubano, por lo menos, mientras estemos con vida, está garantizado. Y Cipito, sobre todo en términos también técnicos, o sea, ¿qué posibilidades abre y de mercado esta situación ahora en la que pueden, por ejemplo, trabajar aquí, como dice Aldo, regresar, llevar esa música para allá? Bueno, aunque se vea quizás como una cosa no material, pero sino como, no sé, el internet influye bastante a la hora de uno conocer, no tanto también como que conozcan a uno, sino de uno conocer muchas cosas que uno no conoce en Cuba. La mayoría de la gente que está en Cuba ahora mismo no tiene la menor idea de lo que pasa en el mundo, ni musicalmente, ni culturalmente, ni de ninguna forma, ¿entiendes? De ninguna manera. Y entonces, aquí estar fuera de Cuba es una experiencia increíble porque uno todos los días aprende algo. Uno todos los días está arriba, o sea, puede perfeccionar su trabajo, mi trabajo, en mi caso, porque, no sé, estoy arriba de lo que es eso. Puedo darle accesibilidad a la gente de mi trabajo, más de como estaba en Cuba. A veces las cosas salían por internet, ya cuando llevan 4 años en la calle. Y entonces uno está aquí como que más centrado en el trabajo, trabajando, tiene más tranquilidad, muy importante, para trabajar, porque allá
como todos sabemos, no hay ningún tipo de tranquilidad y uno tenía que hacer esto bajo hostigamiento las 24 horas del día, no solamente del gobierno, sino de las cosas que nos imponía el gobierno, la comida, mi mamá, el otro, no sé qué, y entonces trabajar realmente se hace un poco difícil. Aquí yo estoy más tranquilo, estoy con mi esposa, con mi hermano, y se nos resulta un poco más fácil trabajar. ¿Y ustedes, para ustedes también es es una experiencia tan Yo creativa? pienso que el rap cubano ahora mismo, independientemente que goza de una salud espectacular, se enfrenta a 20.000 problemas en la isla. Primero, el problema de la censura que persiste y todavía está. El problema de la censura, de que los artistas contestatarios, los artistas críticos, no los quieren dejar trabajar en Cuba. Ok. Y segundo, que hoy en Cuba, con conocimiento de causa, digo esto, es el único género, musicalmente hablando, que está asumiendo un papel protagónico de la sociedad cubana. Es el único género que está diciendo las cosas que hay que decir. Es el único género que está criticando, es el único género que se está enfrentando, es el único género que se está responsabilizando con la labor social que tiene que tener. En Cuba nadie, con todo el respeto, nadie o casi nadie está diciendo nada. Estoy hablando de la música. Y aquí pues es el género que están arbolando ese discurso crítico, ese discurso tan necesario en cualquier sociedad. Es el rap, no hay más nadie. Con todo el respeto de todos los demás artistas. No es obligado que ningún artista tenga que estar diciendo cosas, ni haciendo críticas, ni haciendo críticas sociales. Pero yo también pienso, por otra parte, que es una responsabilidad del arte también velar por la salud social de su pueblo, de su gente. Esa función también le corresponde al arte y a la música, que es un vehículo súper importante para comunicar. Y hoy por hoy en Cuba, repito, el hip hop, y quizás por eso es ese fuego con hip hop, quizás ese deseo de contenerlo, es el único género que está diciendo las cosas que hay que decir en Cuba. No hay otro. Definitivamente, es un problema ya un poco más complicado definir hasta qué punto va o no llegar. Eso depende de los mismos artistas o protagonistas que están haciendo o defendiendo este género. Pero definitivamente yo le auguro larga vida, definitivamente. David, y en el caso de tuyo y para Uni Zona Franca, ¿qué posibilidades abre este intercambio más fluido, no? Bueno, se te abre la cabeza, la mente se te expande y te vas cargado de conocimiento para tu país y de bala. Porque yo aquí vendo, sí, aquí yo vendo un disco en 5 pesos. De hecho, tengo mi disco en 5 pesos. A ver. Yo vendo mi disco en 5 pesos y con mi disco en 5 pesos yo me compro un saco de cemento en Cuba, ¿sabes? Y no sé, se pueden hacer cosas. Sí, se pueden hacer cosas. Y yo regreso a Cuba y siempre regreso muy voltajeado. Regreso con equipo de audio, con cosas así. Entonces me llaman los artistas y le llevo para allá unas bocinas que se oyen a la perfección. Tengo un estudio de grabación con tarjeta de sonido súper profesional, micrófono bueno. Y las grabaciones salen con una calidad súper especial. O sea que estás viajando, evidentemente, es una experiencia espiritual interna de conocimiento y material también. Uno mejora mucho en estos viajes. Bueno, yo creo que podemos cerrar este segmento y vamos a tomar preguntas del público. Solo quisiera, por favor, pedirles que se identifiquen a la hora de hacer las preguntas. Hello. Me llamo Orlando Lán. Yo soy cubano, vine a los 9. Quería hacerle la pregunta de este cambio que ha pasado hace 2 semanas, el domingo, que se dijo que los Castro firmaron que van a dejar a los extranjeros invertir y son los dueños, 100% dueños de los negocios que van a poner, ¿no? Entonces, y ya yo leyendo esta noticia me enteré que ya hay gente en San Diego, inversionistas en San Francisco que están mirando esto bien cerca. Entonces quería preguntarle a la gente musical de hip hop y al artista músico, ¿qué cambio ustedes pueden dar? Por ejemplo, ustedes ser dueño de una compañía de estudio en Cuba y obviamente no te van a dejar
soltar disco y todo esto, te van a censurar, ¿no? Pero no sé, la idea no sé, la idea es para sacar a los cubanos, ¿no? El contenido artístico cubano, sacarlo en el mundo y tratarlo no, me imagino que se podría hacer. A ver, lo primero es que nosotros llevamos algún tiempo acá, no estoy muy familiarizado con la ley, con esta ley de las inversiones de los extranjeros o de los Cuba va a cubanos. permitir. Bueno, No sé. tengo que aclarar aquí algo. En realidad, o sea, todavía no se le permite a los cubanos que residen en Cuba invertir. Ese es uno de los problemas que Ok, tienen. a eso iba. Lo primero que creo que yo me voy a responsabilizar con este criterio personal. Cualquier cosa que beneficie al pueblo a mí me sirve. Lo que sea. Picar piedra en una cantera y beneficia al pueblo a mí me sirve. Definitivamente. Ahora, hay que ver con qué condiciones se hacen esas cosas. Porque lo que sí es una cosa bien brutal es que cualquiera de cualquier lado pueda venir a invertir y el ciudadano cubano siga en la misma posición, en la misma situación. Eso ha pasado por mucho tiempo. En Cuba, por mucho tiempo, el ciudadano extranjero, no el cubano americano, que bendito sea que puedan entrar los cubanos americanos que también son dueños de ese pedazo de tierra y puedan invertir y puedan hacer sus cosas. Por muchos años los extranjeros de cualquier país tenían más privilegios y más posibilidades que los mismos nacionales, que los cubanos. Eso es una cosa bien brutal y bien fuerte. Ok, ahora estamos en esta situación. ¿Van a dejar de invertir a los cubanos, aunque sean cubano-americanos, lo van a dejarlo invertir en Cuba? Está bien, si le sirve al pueblo y hacer bien para el pueblo, está perfecto. Pero ¿qué hay con los derechos de los cubanos que vivimos en la isla? Si yo quiero montar un estudio de grabación para hacer lo que a mí me dé la gana, lo que yo entiendo con mi estudio de grabación, yo no puedo hacerlo. No, ahí es donde está la cosa. Ahí es donde está la cosa. Entonces no sé hasta qué punto sea justo todo ese tipo de... Porque también estaba el discurso de que, oye, a mí mismo, te voy a decir esto con honestidad. En más de una ocasión de las discusiones, de las citaciones de la seguridad del Estado con nosotros o conmigo, por mi discurso crítico, por todo lo que yo formo y de todo lo que digo, primero me decía, compadre, pero ¿cuándo tú vas a hacer una canción hablando de las cosas buenas de la revolución? Yo le decía, no, yo hablo de las cosas malas de la revolución porque para hablar de las buenas están ustedes. Sí, definitivamente. ¿Para qué voy a hablar yo de las buenas si ustedes se pasan la vida por el noticiero, por aquí, por todos sus medios, sus órganos de prensa, hablando supuestamente de lo bueno? Bueno, a mí me toca hablar de lo que no hablan ustedes, obviamente. Y segundo, me decían, Raude, oye esto, yo me llamo Raudel, ellos me decían, Raude, esto es poco a poco, negro, poco a poco, tú verás que la cosa va a mejorar. Yo llevo 10 años cantando y por eso me lo decían hace 8. Hace un año atrás me están diciendo, pero que ustedes están muy impulsados, eso es suave. No, pero ¿hasta cuándo es la lentitud? Y no vemos nada. Obviamente. Y yo sé que ahora cuando yo regrese a Cuba y forme mi discurso crítico, forme mi mecánica y lo vi, ando el perro allá, me van a llamar y me van a decir, pero ustedes siempre están apurados, esto es suave. Pero bueno, loco, ¿hasta cuándo eres esto? Me voy a morir de viejo, yo voy a verle y me van a estar pidiendo lentitud en todo el tiempo. Entonces, es complicado porque te repito, cualquier cosa que beneficie al pueblo a mí me sirve. Pero bueno, va a empezar por los que tienen dinero. En Cuba la gente no tiene dinero, ¿qué negocio va a poner? No, me imagino que lo primero que va a pasar son toda la gente que están invirtiendo en su familia allá, los que tienen los restaurantes en las casas y todo eso se va a expandir, ¿no? Pero y tiene que empezar con los cubanos que tienen dinero, cualquier que tiene dinero, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, que a lo mejor no sé si tienen dinero. Ojo, porque nosotros no tenemos dinero. Pero piensan ustedes programar algo en Cuba permanente y que sean ustedes los dueños. Mira, hermano, si ahora mismo yo te digo a ti aquí, esto lo están grabando una pila de gente, si ahora mismo yo quiero hacer un hotel, yo te digo, eso aquí, cuando llegue a Cuba no me van a vender ni un ladrillo, bro. Si yo tuviera planes, ¿sabes? No te lo iba a decir aquí primero. De verdad que no te lo iba a decir, de verdad que no. Me parece que hay gente que lo han dejado hacer cosas, hay gente haciendo ahora mismo unos paladares, unos negocios de eso, que tú entras con jaboncitos en el baño y es que eso nunca ha habido en Cuba, ¿sabes? Y todo especial y el airecito, hay todo eso ahora mismo en Cuba, pero ¿qué pasa? Que cada vez que ellos ponen una ley, no es para todo el mundo, como siempre, ¿me entiendes? Entonces ellos dicen, se puede vender y se puede comprar casa.
ellos tienen money, ellos tienen mucho money, entonces compran las mejores casas, compran y los cubanos dando vueltas ahí sí puedo, pero como que ¿de dónde saco el dinero? ¿Qué? Entonces hay una plataforma de desarrollo creada, sí, ahora mismo el cubano puede ir, pero ¿de dónde va a sacar el dinero para invertir? ¿De dónde lo va a sacar? ¿Qué va a hacer? Si no hay nada en el trabajo, no hay nada, no, eso no, entonces está diseñado también es parte de la base de que ese sistema se contradice el mismo. Porque están hablando de los padres, la patria, de Varela y toda esa gente que eran reformistas y ellos son antirreformistas porque todo está basado en la formación de valores, la pirámide invertida. A los niños en la escuela tienen que pensar así. En las casas de cultura hay un tipo que es el que te evalúa a ver si tú eres profesional o aficionado. Gente que están respondiendo a un sistema político, ni siquiera político, a un sistema ahí monárquico raro, más que a la cultura o cualquier cosa. Entonces en la esfera de la economía, de la cultura, del arte, de la filosofía, de la religión, de donde sea, mientras tú te portes bien y ya tranquilito, No, te pueden dejar avanzar, pero nada más tú coges y empiezas a hablar realidades. Sí, porque realidades, así de sencillo, te cogen y te ponen el dedo ahí, y ya el dedo, y la gente se obstina, man. Por aquí me pedían la palabra. Buenas noches a todos. Me llamo Beatriz, soy estudiante, igual que mi compañero, viene bien pequeña de Cuba. Más que pregunta, quiero decir mi admiración y el placer que tengo de poder hoy ponerle una cara a todo lo que, las canciones de ustedes que se filtran de allá para acá, las que no ponen allá. Yo ya de lo que ustedes han explicado, queda muy claro que le han hecho una guerra en el país. Yo quisiera, es como una duda que tengo, ¿cómo salen ustedes de Cuba? ¿Es normal como cualquier otro pasajero o cómo es el proceso? Ellos tenían el permiso de salida ese hace. Mientras existía eso, a nosotros no nos dejaban salir de Cuba. Yo tengo mis cartas de invitaciones ahí, por gusto, no podía salir. Cuando ellos quitan el permiso de salida, ya tú no tienes que pedirle permiso para salir. Y también nosotros nos conocen gente en otras partes del mundo y la opinión pública internacional, frente al mundo, nosotros tenemos la educación, la libertad. Raúl está dando unos discursos ahora de diálogo y que aunque pensemos diferente, donde quiera que se para dice lo mismo. Y entonces no pueden meternos el hierro así a todo el mundo tampoco. ¿Es más fácil salir por un tercer país que directamente? No, directo. Lo que él te explicaba, hay un recurso, había un recurso en Cuba que se llamaba el permiso de salida o la tarjeta blanca. El gobierno cubano tenía el derecho de decidir quién salía o no. Mediante ese recurso, la tarjeta blanca o permiso de salida, ellos tenían el derecho de decir quién salía o no. Tú hacías tus trámites, te invitaban, te decían, mira, esa gente que están ahí en Sky, Aldo, Silvito, este servidor, David, tuvimos lomas de cartas de invitación. Que no podíamos ir porque cuando empezábamos el proceso, obviamente lo que sucedía era que cuando llegaba inmigración te decía permiso de salida. Para ti, no. O sea, ellos tenían ese derecho, ellos decían que no. Ellos quitaron el recurso de permiso de salida, o sea, ellos derrogaron quitaron esa ley de permiso de salida. Supuestamente ya la gente podía salir. Todo el que quisiera salir, salía libremente. Entonces nosotros, lo que pasa es que al quitarle esa ley, nosotros clasificamos, Dios mediante, y entonces ya no tenían un recurso, aunque todavía la gente dice que eso tiene sus trabas todavía por ahí, pero nosotros nos podían decir ya que no. Si teníamos todo en regla y nos invitaban y todo estaba formalmente, no podían decirnos que no, porque si el permiso de salida no existe, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no puedo salir? Aunque repito, todavía hay gente que dice, o sea, a nosotros no nos pasó, pero hay gente que dice que todavía ellos tienen debajo de la manga ese recurso. Pero nosotros obviamente hacíamos el proceso y todo estaba normal y podíamos salir. Pero antes de que ese recurso fuera quitado, no podía salir. Ellos determinaban si tú salías o no del país. Y por eso es que nosotros ahora estamos saliendo un poquito más fácil. Gracias. ¿Voy? Sí. Hola, ¿cómo están? Raudel. Por aquí. Okay. Hola, soy Glenda. También vine de Cuba a los 10 años, o nací allá. Yo quisiera hacerte una preguntita. En mi casa, ni en Cuba, ni aquí, nunca se habló del tema del racismo ni de la discriminación. Es más, incluso al venir a este país fue que empezamos a hablar acerca del racismo. Entonces lo que quería preguntarte es, ¿cómo tú crees que la música urbana
va a traer este tema del racismo y de la discriminación más al público? Ok. Yo pienso que primero, como hablábamos ahorita, en Cuba, por ejemplo, es un fenómeno. Mira, tú viniste y tú quizás no sabías ni que existía en Cuba. Pero es un hecho, el tema del racismo en Cuba es muy fuerte, como en otras partes quizás, pero vamos a hablar de Cuba porque nosotros somos cubanos, ¿no? Me perdonan los que no sean cubanos. Nosotros en nuestras canciones, como ahorita explicaba, fomentamos un estado de opinión. Nosotros no tenemos la solución de los problemas de Cuba, ok, pero en nuestro mensaje quizás creamos un estado de opinión. Nuestra música definitivamente está demostrado en estos últimos 10 años, hace pensar a la gente, los conecta, porque cuando nosotros cantábamos esas canciones que no nos dejaban cantar en ninguna parte de Cuba y pasaban de memoria en memoria y de disco en disco, la gente se conectaba y ese montón de muchachos, ese montón y miles de jóvenes cubanos atrás de los aldeanos y atrás de Cipito el Libre, atrás de Escuadrón y atrás de Ornizona Franca, era porque definitivamente nosotros habíamos sembrado algo en ellos que no estaba. Y era la reflexión, y era el deseo de conocer, el deseo de entender, e incluso otros más allá, el deseo de qué podemos hacer, obviamente. Y el tema del racismo, formulado de esa perspectiva, también era bueno. ¿Qué pasa? Limitaban el discurso, no te dejaban tener contacto con las masas, la gente tenía que estar oyendo las canciones de disco en disco. Era un poco más complicado que la gente se conectara, porque no es lo mismo en un concierto en vivo, tú tocando esos temas. Imagínate tú, en un concierto en vivo, tú hablando literalmente con la gente de esos fenómenos, que a lo mejor el discurso oficial no se atrevía, pero tú en un concierto lo tocabas, como el tema del racismo, ¿no? Ellos prohibían todo contacto con las masas, todo el contacto con el pueblo, y entonces obviamente después eso le facilitaba para crear un contradiscurso donde ellos trataban de decir que lo que nosotros estábamos creando era sedición, de que eso no es verdad, de que no existe racismo en Cuba, de que esto y lo otro. Era muy complicado, pero desde la perspectiva de la música aquí, formular ese discurso estaba muy bien. Lo que hacía falta más conexión con la gente para que pudieran entender bien la veracidad del fenómeno. Gracias. Una pregunta. Yo sé que ustedes son la cara, digamos, más radical, llamarlo de alguna manera, ¿no?, de la alternatividad en Cuba hoy en día, desde la música, desde el compromiso social que ustedes tienen, y sobre todo porque reflejan lo que muchos sentimos, ¿no? Y ahí tú das cuenta que el arte tiene un poder, ¿no? Al menos de provocar reflexión, qué sé yo. Pero a mí me parece que hay otras, digamos, yo también veo que hay gente que tiene cosas que perder, músicos, artistas allá, y que de alguna manera están negociando, como siempre han hecho, su lugar, su espacio, y para ello quizás el precio es un poco el silencio o el mirar al lado o ¿sabes?, hacerse de la vista gorda, pero que a nivel privado esa misma gente, tú sabes que el discurso es totalmente contrario, pero bueno, es parte de su doble moral. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes, digamos, se relacionan con esta gente? ¿Esta gente de alguna manera les expresan algún tipo de solidaridad, aunque sea en plan privado? ¿Hay alguna manera que ustedes vean que hay una, digamos, posibilidad? Porque al final ustedes necesitan sumar, ¿no? Y sumar gente allá también, porque aquí es muy lindo, muy bonito. Aldo, creo que quería responder a... Aldo. En Cuba hay muchos que tienen su espacio, simplemente no están, se han dedicado su vida a ser los artistas que son y nunca su trabajo ha dependido de esto, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso, a mí Kiki Corona me regaló unos micrófonos, Kiki Corona. Eso es que sale el noticiero en el tiempo antes, ¿entiendes? Yo nunca he dejado de relacionarme. Yo con quien sí no trato, solo con los claramente que le decimos chivato así, allá, ¿me entiendes? Con esas personas no trato, pero los artistas son artistas. Usted sabe, Cuba no tuvo, imagínese, si por cada persona mala allá en el mundo usted no la deja de tratar, ¿no? Yo la trato y si sabemos o no, como... Simplemente hay un respeto musical y esas cosas tratan de no, como que... A mí no me importa el trabajo de nadie que no tenga que ver con mi trabajo, ni nada, lo que pase, o sea, mientras no me haga daño a mí, y no le da daño a las personas que yo quiero y a lo que yo represento, no me interesa nada de lo que esa gente. Hay gente que realmente optan por decir, yo soy músico, no soy político, como estuve viendo hace poco alguien. Pero bueno, son gente que tiene su forma de pensar y creo que la libertad también consiste en respetar esas cosas. Normal, yo estoy en mi posición y cada cual está en la suya.
Yo creo que es verdad. Mira, yo de mi humilde criterio, yo pienso que los artistas se tienen que involucrar. Yo siento que los artistas se tienen que involucrar bien. Porque entonces lo que sí está complicado, bien jodido, es que ellos estén vendiendo una imagen de lo que están haciendo. Entonces cuando están contigo en privado te estén diciendo, yo sé que está difícil, pero yo como esto, mis hijos comen eso. Es verdad. Entonces ahí es donde viene la posición de cada cual, como defiende cada cual su postura. Nosotros no estamos haciendo esto porque nosotros queremos ganarnos la atención, ni robarnos el show de nadie, ni que nosotros, mucho menos que nosotros somos unos oportunistas que vivimos la manera de darnos a conocer y lo hicimos. No. Nosotros asumimos esto, no sé si fue por un envío divino o algo así. Nosotros asumimos esto porque creímos en un momento determinado en Cuba que nadie estaba diciendo cosas que eran necesarias, lo hicimos nosotros. Y bien duro que hemos tenido que pagar el precio. O sea, ninguno de nosotros, ahora quizás estamos un poquito mejor, pero nosotros nos hemos metido 9 años de los 10 años que llevamos, quizás David un poco más, esquivando los sables con las manos y mordiendo el cable duro, porque nosotros lo hemos pasado mal en Cuba. Mal por hacer lo que hacemos, por ser los críticos que somos, para asumir la posición que asumimos. Y nosotros nunca hemos negociado eso. Jamás. Respetamos, nosotros tenemos relación con muchos músicos y muchos artistas importantes en Cuba. Definitivamente. Y nos voy a poner el ejemplo de un ícono de la cultura cubana que en pleno concierto, Silvito, recuerda, en pleno concierto en el Acapulco cogió un micrófono y dijo: estos muchachos han tenido el valor de hacer lo que nosotros no hemos tenido el valor de hacer. Y yo voy a creer, bueno, él dio una pequeña disertación, un ícono de la cultura cubana que compartió con nosotros un concierto. Ya dijiste el nombre. Bueno, el señor Juan Forment, el director de los Bam Bam, y dijo que nosotros habíamos tenido el valor de hacer lo que ellos nunca, ninguno de ellos. Y cuando él decía ninguno de ellos, hablaba de los artistas de su generación y de otras, habían tenido el valor de hacer. Y está hablando el papá de esa generación. Ese hombre, Juan Forment, independientemente de todo el debate que se formó por lo que él dijo ahí, delante de 2.000 personas, porque fue un concierto multitudinario que vimos en el Teatro Acapulco, después se formó tremendo debate por lo que Forment dijo. Ese concierto estaba lleno de gente, habían 2.000 personas y eso estaba lleno de policía política ahí. Y Forment dijo eso en un micrófono abierto para todo el mundo. Y aquello creó, porque todo el mundo se quedó diciendo: mira Forment lo que ha dicho aquí en medio de esto aquí, ya que estos muchachos son unos valerosos porque ellos han tenido el valor de decir que se yo. Pero yo pienso que los artistas se tienen que involucrar. Los artistas tienen una responsabilidad súper fuerte en cualquier sociedad. Yo no pienso con todo el derecho que tenga que todo se trate de diversión y de ganar dinero. Porque los artistas tienen hijos, los artistas los puede afectar cualquier tipo de situación social, universal, qué sé yo. Entonces yo pienso que se deben involucrar. Porque si se involucran, cuando el terremoto de Haití, el desastroso terremoto de Haití, los artistas fueron corriendo a hacer canciones, a gritar. Y entonces, ¿por qué cuando hay violación de los derechos humanos en otros países ellos no hablan? Y ellos no se posicionan y ellos no hacen críticas. Ahí no hay que hablar porque son temas más espinosos y eso puede involucrar otras cosas. Entonces, mi humilde criterio, como factor y actores de una sociedad a la que ellos pertenecen, los artistas sí se tienen que involucrar. Los problemas políticos también son sus problemas. Es mi criterio. Y el que no lo haga o no, yo no le viro los cañones. Eso no ando con nadie, yo. Obviamente, yo tengo amistades, repito, artistas cubanos que son íconos, que son qué sé yo, son amigos de nosotros. O sea, nos relacionamos bien con ellos, pero nosotros no lo criticamos si ellos no se involucran o no. Pero cuando nosotros lo tenemos de frente, la mirada de nosotros, por lo menos yo le pongo los ojos mandinga para que ellos se den cuenta de que, brother, por favor, porque cuando estamos cerraditos, hablando, tienes que oírlo. Pero mi hermano, abre el micrófono para que la gente te oiga. Es complicado, ¿no? Así está todo el mundo en Cuba, sean artistas o no. También pasa una cosa, una de las cárceles más oscuras que tiene el alma es que el ser humano no es perfecto, pero que aspira a que los demás sean perfectos. Entonces nos pasamos la vida poniendo en hombro a otras personas, no sé, en un tirano que te viene a oprimir o un salvador que te viene a salvar, y estamos todo el tiempo como y hay que hacer algo. Me parece que lo que debemos es seguir luchando por tener nuestro espacio y
y mantenernos como lo hemos hecho todos nosotros, que es lo que me gusta, que nos hemos mantenido por encima de todo y hacer lo que hacemos y seguir haciendo lo que hacemos de la manera auténtica que lo hacemos, porque hay de todo en este mundo. Yo no me imagino, yo tengo una hija ahora que cumple 15 años bailando round the ground, también tiene que destacarle a Pitbull, no sé, a Renova, a cualquier cosa, hay que bailar también, mover la cintura, porque si no cuando ya tiene 40 años ya te huele, hay que moverse en la vida también. Y me parece que con limitarnos a hacer lo que hacemos y a que Raúl le abra los ojos al mandinga al otro y a que este le diga al otro que es un cingado, un chivatón, a que todas las cosas que estamos haciendo, me parece que con mantenernos y apoyarnos, los que estamos conectados realmente, me parece que se va avanzando, porque va influyendo realmente en las personas, en otros artistas y de pronto ¿cómo se llama este consorte del piano? Que la tiró en la tribuna, Gadero, el hijo del otro, Carcasé, de pronto bajó una buena talla y han bajado buenas tallas en el cine también, se han bajado buenas tallas en la trova, también hay discurso y discurso. Hay discursos que son muy esenciales, que lo he escuchado en canciones de trova, por ejemplo, que son discursos esenciales, que hablan evidentemente de las posturas de poder y este tipo de cosas, pero un lenguaje bien profundo, bien internacional y tocando el meollo de una situación real. Y sí se están haciendo cosas en otras ramas de la cultura también. Lo que pasa con nosotros es mariconar, porque no hay espacio para que estemos todo el mundo igualito, ¿me entiendes? Descargando sabroso. Bueno, creo que tenemos tiempo nada más para una última pregunta, para poder que ellos tengan espacio para cantar un par de canciones, así que el último valiente que quiere hacer una pregunta. Ay, mi madre, no sé. Bueno, quería en primer lugar, gracias por estar aquí y quería hacerle una pregunta en referente al racismo, ¿no? A lo de racial. ¿Ustedes como están viajando, ustedes han viajado al África? ¿Han ido al África? No, todavía no he tenido la oportunidad. Okay. Y le hago esta pregunta porque tengo muchas amistades que son afroamericanos y africanos. Entonces, claro, ellos tienen una imagen de que Cuba racialmente es lo máximo y todos igual, vaya, porque ya ustedes saben por qué. Entonces nada más que quería saber si ustedes han ido a África y al exponer esta parte del racismo. ¿Perdón? Que no es muy el África, pero es que es funguito. Que ahí lo hago igual. Mira, el problema es que el negro en Cuba nada más sale en televisión si es ladrón o hasta ya le iba a calentar ya. Pero pues ahí la idea sin problema. Sí, o sea, bueno, yo no sé qué iba a decirle porque él es muy predecible. Bueno, ya. Dale, sí, mío, ya se activó esto. Ya te escuchamos de nuevo, Carlos. ¿Ya? Sí. No, que en Cuba a lo mejor un africano piensa eso porque él no se ha sentado frente a la televisión cubana para que vea que los negros nada más hacen de ladrones o hacen de malos o el esclavo del amo, ¿me entiendes? El negro nunca es galán, no hay un niño negrito que sea el bonito de la película, ¿me entiendes? Nunca. Entonces, sí, pues quizás por aquella historia que fue a pelear en Angola y que se ha ayudado, pero eso no quita que por ejemplo, según he escuchado comentarios que vale, la Alicia Alonso no puede haber negro, por ejemplo, ¿entiendes? Y mil cosas así, pero bueno, para eso yo creo que tiene que llevarnos una caravana africana para allá, encubierto, no como africanos porque van a ser turistas, pero encubierto sí para que vean cómo está explicado ahí. Le hacía esta pregunta porque quería saber si por alguna casualidad al exponer esta clase de lo que es el racismo en Cuba, que se ve muy igual, si hubieran tenido entonces la capacidad de decir, oh, ok, entonces... No, es que hay miles y un ejemplo de cómo se manifiesta el racismo en Cuba. O sea, es como... sucede mucho, la gente habla mucho de Cuba, el discurso oficial vende una imagen de Cuba que no es la real. Ya eso lo sabemos, me imagino
que queden pocas dudas de eso. Obviamente, para entender a Cuba, tienes que darte tu brinquito por ahí. Y quizás los que no conocen bien sobre el tema, específicamente el racismo, tiene que ir allí. Yo creo que no va a necesitar más de una semana para darse cuenta de cómo funciona eso en ese sentido. Dime. Dime. Mira para acá, una vez a mí el viceministro de Cultura me dijo que cómo él iba a tratar mal a una negrita cocutimba. Eso es un viceministro de Cultura, mi hermano. Ajá, sí, recuerdo. Una negrita cocutimba. ¿Tú sabes lo que es? Me dio una gana de meterle el pie por otra hoja. Pero, y eso es, ¿Son términos racistas o no son términos racistas? Negrita cocutimba. Sí, claro. ¿Qué es eso, brother? Un viceministro de Cultura. Bueno, lamentablemente, o sea, tenemos que cortar aquí la conversación para poder disfrutar de la música. Le agradecemos muchísimo a Aldo, a Silvito, a Estoy cantando y eso. ¿Oíste el hotel? Okay. Buenas tardes, amigo, buenas tardes. Gracias a ustedes por Los estar. quiero bastante. Si esperan un par de minuticos que pongamos toda la tecnología, estaremos con Raudel y con David.